Hoy platicaremos de una de las historias más extraordinarias que podemos encontrar en la Biblia. Fue increíble lo que pasó hace aproximadamente 3.500 años. El pueblo hebreo sale milagrosamente de la esclavitud en Egipto. Piensa, 430 años como esclavos. Por fin, dicen algunos estudiosos que aproximadamente 2,5 millones de personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, después de ser sometidos como esclavos, trabajos forzados, Dios escucha su oración y Dios los saca de la esclavitud. Pero llega un momento en el cual ellos se enfrentan a un gran problema. Ellos salieron con mano poderosa, pero me imagino a los hebreos diciendo en su corazón: el desierto nos ha encerrado. Tenemos a nuestro peor enemigo atrás y no tenemos salida hacia adelante. El desierto, el ejército de Faraón egipcio y por delante el mar. Estamos atrapados. Gritos desgarradores del pueblo hebreo. Y por ahí se escucha: mira, ahí está aquel hombre extendiendo su brazo hacia el mar. Continuamos con la serie Los grandes héroes de la fe, con el tema número 17, que se titula, miren qué hermoso título: Si puedes creer, todo será posible. Si puedes creer, todo será posible. ¿Me acompañan por favor al capítulo que estamos estudiando, el capítulo 11 de Hebreos? Hebreos 11, vamos a leer el verso 29. Hebreos 11, verso 29. Va a aparecer también en los monitores, ya lo tenemos ahí. Se los leo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dios abre el mar para que su pueblo pudiese pasar en seco. Y escuchamos a muchos estudiosos, inclusive enemigos de Dios, enemigos de la Biblia, enemigos de la fe, buscando ciertas evidencias o explicaciones, evidencias científicas, evidencias arqueológicas, para poder determinar si esto ocurrió o no. El que Dios haya podido liberar a su pueblo de la esclavitud y que Dios haya abierto el mar enfrente de sus ojos. Y pueden seguir buscando evidencias. La mayor evidencia que tenemos, e inclusive en este tiempo, está enfrente de nosotros. Dios es un Dios de milagros. Todos sus hijos somos testigos de esto. Dios puede cambiar verdaderamente nuestro corazón. No existe evidencia más grande que lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu corazón, con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Dios verdaderamente, el único Dios verdadero, es un Dios de milagros. Y este extraordinario milagro nos habla principalmente de 3 cosas. El que Dios, por la fe, haya abierto el mar enfrente de sus ojos. Nos habla, número 1, de la salvación que Dios nos ofrece. De la salvación que Dios nos ofrece. Porque así como pasó con Israel hace aproximadamente 3.500 años, que Dios los liberta de la esclavitud en Egipto, Dios abre camino hacia el lugar que Él
nos promete. Vamos a platicar un poquito más sobre la historia. ¿Qué fue lo que pasó en aquel tiempo? Me acompañan por favor a Éxodo, capítulo 14. Voy a leerles algunos versículos. Éxodo 14, vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Éxodo 14, del 11 en adelante. Salen de la esclavitud. Ellos fueron testigos del amor de Dios. Las personas piensan sobre las plagas que cayeron sobre Egipto. La gente piensa sobre el juicio de Dios. Esta es una historia que habla no del juicio de Dios, del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que Dios los levanta y los saca de la esclavitud. Después de, se los dije, 430 años como esclavos. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Fueron liberados. Piensa en las familias contentas, saliendo con todos los tesoros de los egipcios, dice la Escritura, y van por camino en el desierto. Dice la Biblia que Dios los lleva no por la parte más cercana para llegar a la tierra de Canaán, porque Dios dijo, pueden pensar en retroceder, en regresar. Y los lleva por el camino, le llaman el monte Sinaí, y de repente el pueblo se ve rodeado de muros de tierra y solamente enfrente el mar. Y empiezan a escuchar el sonido de los carros del ejército de Faraón egipcio. Piensa, 600 carros, toda la gente que venía, el poderoso ejército de Faraón en contra del pueblo de Israel. Pienso en esa situación. Por delante el mar, atrás el ejército, no sabemos a dónde ir, el desierto nos ha encerrado. ¿Por qué Dios permite esta clase de situaciones si Dios nos ha sacado de la esclavitud? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Piensa el peso que llevaba Moisés. Y vamos a leer en el verso 11 lo que pensaron de Moisés, lo que le dijeron a Moisés. Verso 11, Éxodo 14. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros, mira el pueblo, lo que tenían en el corazón, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? La fe que había en el corazón de los hebreos, achacándole a Dios, achacándole culpa a su siervo Moisés. ¿Por qué no nos dejaste mejor para seguir como esclavos en Egipto? Vean esa mentalidad de conformismo, mentalidad de derrota, pero eso no era lo que Dios quería para su pueblo. Dios los ha llamado y Dios llama a su pueblo para ser cabeza y cabeza de naciones. ¿Y qué dice la Escritura en el verso 3? Y Moisés dijo al pueblo, porque Moisés se mantenía como viendo al invisible. Vean la fe del poderoso profeta del Señor. Y dice Moisés, no teman, estad firmes y vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso siguiente, verso 14, Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amén. El verso siguiente es algo que impacta mi corazón. Cuando Moisés ve la presión, siente la presión del pueblo, que le empieza a decir, ¿por qué nos sacaste de donde estábamos, de ese lugar de confort? Sí nos traían, pero de veras como esclavos, inclusive los abuelos tenían que estar trabajando, trabajos forzados. Esa situación en teoría de confort, y le empiezan a achacar a Moisés, y Moisés dice, no teman, verán la mano del único Dios verdadero que está con nosotros. Y dice el verso siguiente, vean, el verso 15, a Moisés se le ocurre empezar a orar a Dios. Dios mío, ayúdanos.
¿Qué hacemos? Se acerca el ejército de Faraón. Tenemos al enemigo detrás y enfrente tenemos el mar. No podemos ir a ningún lado. No tenemos escapatoria alguna. Y cuando Moisés se le ocurre, pienso en que se arrodilla y empieza a clamar a Dios. Vean la respuesta del Señor. Dios dice en el verso 15, entonces Dios dijo a Moisés, pero ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios ya les había concedido la victoria. Tenían que apropiarse de la promesa de Dios. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Ha llegado el tiempo, familia y amigos que nos escuchan por internet y las redes sociales, de tomar, de hacer nuestra la palabra, las promesas de Dios, que en Dios, a través de la fe en Jesús, son para sus hijos. Siempre las promesas son sí y son amén. Se cumplirán. Por eso Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué estás haciendo? Dile al pueblo que marche, extiende ahora tu brazo y verás la gloria de tu Dios. Y dice la Escritura que había una nube que iba adelante dirigiendo al pueblo de Dios. Una antorcha en la noche, una nube durante el día, y esa nube se fue atrás del campamento para que el pueblo o los guerreros egipcios no pudieran tocar a los israelitas. Para ellos era tinieblas y confusión. No sabían lo que estaba pasando, pero Dios no permitió que tocaran a ninguno de sus hijos. Vean la historia y cómo la podemos llevar a una enseñanza práctica espiritual. Y dice también la Biblia que Dios levanta un fuerte viento oriental durante toda la noche. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La Biblia dice que Dios sopló toda la noche. Ustedes pueden ver en Job 31, verso 10, no lo busquen, dice la Escritura, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Podemos buscar muchas explicaciones. Hay vientos muy fuertes que pueden mover un cauce de un lago grande o de un mar. Pero Dios dice en su palabra que las anchas aguas, por el soplo de Dios, se congelan. Y más adelante, no lo vamos a leer, pero se los digo, en esta historia dice en Éxodo 14, verso 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas, vean, como muro a su derecha y a su izquierda. Dios mandó un fuerte viento oriental por toda la noche. Dios sopló. Las aguas se dividieron y se hicieron como un muro. Probablemente, como dice la Escritura, el mar se congeló y el pueblo hebreo pudo pasar en seco. Posteriormente, una vez que se disipa esa nube que interponía al ejército de Faraón con el pueblo hebreo, Faraón, lleno de rabia, lleno de odio por el pueblo, que para ellos eran esclavos, no valían nada, siguen avanzando. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios disipa esa agua, ese hielo, y cae y destruye a todo el ejército de Faraón. Esta historia nos habla, número uno, de la salvación que Dios ofrece. Dios salvó a los hebreos hace 3,500 años de la esclavitud en Egipto, y Dios puede salvarte, puede darte liberación, puede darte libertad en tu corazón. En este día, si tú decides creer a la verdad que viene solo de Dios. Dios nos habla de liberación. Número 2, con esta historia Dios nos habla de un nuevo comienzo.
¿Qué simbolizaba para los hebreos, y hasta la fecha, el pasar por las aguas? De ahí viene el bautismo en agua, que muchos ya han sido bautizados. ¿Por qué Dios decide implementar el bautismo en agua? ¿No levantó a Juan el Bautista para que bautizara, para preparar el camino del Señor? ¿Qué era lo que representaba el agua? El pasar por el agua para los hebreos representaba un nuevo comienzo. El mejor regalo que Dios puede ofrecer, el que haga Dios nuevas todas las cosas. El mejor regalo. Ya no puede haber más condenación. Ya no puedes cargar, Dios puede hacer que ya no cargues con pesos de culpa. Hay personas que no pueden recibir el perdón de Dios, que tratan de hacer las cosas bien, pero no pueden porque no han sido libres en el Señor. Y hay algunos que intentan hacer las cosas bien, pero sienten un gran peso de culpa. No se sienten dignos de orar, de estar cerca de Dios. Dios nos habla de un nuevo comienzo cuando ellos atravesaron el mar, y por eso para los hebreos este acontecimiento es de los más importantes en su historia, porque Israel se levanta como nación después de pasar el Mar Rojo para llegar a la tierra que Dios les ha prometido. ¿Cómo podemos obtener esa liberación? ¿Cómo podemos tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo con el Señor? Dios dejó la forma y todo es a través de la fe en Jesús. ¿Me acompañan por favor a Hebreos, si son tan amables? Hebreos, vamos a leer desde el capítulo 10, del verso 5 al verso 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Hebreos capítulo 10, del 5 al 10. ¿Estamos ahí? Vean qué hermoso. Te pido que abras tu corazón en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde te encuentres. Es palabra de Dios. Dios pudo liberar de la esclavitud al pueblo hebreo. Dios puede liberar tu vida de todo mal, de la maldad, de la hipocresía, de la mentira. Jesús dijo: si permanecen fieles a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y los judíos que escucharon: ¿libres? Pero si nosotros no somos esclavos de nada, de nadie, ¿cómo nos dices que seremos libres? Porque Dios te ofrece una liberación emocional, una liberación espiritual, que puedas tener control de tu carácter, de tus emociones. A ver, ¿crees que eres libre? Deja de mentir. Deja de hablarle mal a tu esposo, a tu esposa. Deja el vicio, el alcohol, el cigarro, las drogas. Deja la infidelidad, porque muchos quieren hacerlo y a lo mejor tienen mucha fuerza y aguantan 2, 3 días hasta que les sube el agua hasta la cabeza y explotan. Dios dice que la humanidad está muerta en delitos y pecados. Esto es una realidad, familia. Efesios 2, verso 1 dice que todos estamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en este mundo, ajenos a todos los pactos, las promesas de Dios, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios dice en su palabra. Esa es la realidad. Pero Dios manda la respuesta, la liberación. Vean qué hermoso, yo se los leo. Hebreos 10, del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿a quién se refiere esta historia? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Se refiere al Mesías, al ungido, al Cristo. La respuesta de Dios. Dios le presenta a uno de sus amigos, a su siervo Abraham.
hace aproximadamente 4000 años, el propósito de Dios, el amor de Dios. Yo voy a restaurar todas las cosas, no se preocupen. La respuesta viene a través de tu descendencia, Abraham, para que sean benditas, no pocas, todas las familias de la tierra. El Hijo de Dios venía de la descendencia de Abraham y de la tribu específica de Judá. Esto se refiere a Jesús. Dice la Escritura, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero vean el corazón de Dios, el amor de Dios. No existe evidencia de un amor más grande, mas me preparaste cuerpo. Verso siguiente, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque la sangre de animales no puede perdonar, no puede quitar los pecados, pero Dios lo instituyó de esa manera para que la humanidad, a través de esos sacrificios que se hacían bajo la antigua ley hebrea, para que la humanidad pudiera comprender la gravedad de la decisión de vivir en pecado. Por eso un animal inocente tenía que morir, tenía que dejar hasta su último aliento de vida. Y el hebreo tenía que poner su mano en la cabeza de ese animal, viendo cómo se iba desangrando. Y tenía que repetir en su corazón, por mi culpa, por mi maldad, por mi mentira, por la manera en que trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, este animal inocente está entregando su vida. Dios, en su sabiduría, lo estableció de esa manera. Algo tremendo lo que Dios establece. ¿Para qué lo hizo así el Señor? Para que entendamos la gravedad. La paga del pecado es muerte. Muerte, separación de Dios. Para que comprendiéramos la gravedad de la decisión de vivir el pecado y para que también en su momento volteáramos a la cruz. Vean lo que dice de Jesús. Verso 6, yo repito, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Verso siguiente, verso 7, entonces dije, vean el amor de Dios, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Nadie le quitó la vida al Mesías, Dios por amor. Papá, mamá que me escuchas, el amor de Dios es tan grande, dejar que su Hijo muriese. El amor de Dios, dejar que su Hijo sufriera siendo inocente por amor a ti, por amor a toda la humanidad. Pero dice, repito, verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todos los libros hablan de este acontecimiento. Cada libro del Tanaj hebreo, del Antiguo Testamento, habla de lo que Dios iba a hacer para salvar a la humanidad. Aquí probablemente se refiere al profeta Isaías. Le llaman algunos el evangelista de los profetas. Pocos hablaron del Mesías como Isaías, de la respuesta de Dios para salvar a la humanidad. Y dice la Escritura, como en el rollo del libro está escrito de mí, verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya lo platicamos. Lo que antes se hacía en el templo judío con el sacrificio de estos animales inocentes. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, Señor, para establecer esto último. Y en esta voluntad, vean qué hermoso, somos santificados en el sacrificio mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Solo existe un camino, una verdad, una posibilidad para que tú puedas obtener el perdón de los pecados. Dios lo estableció de esa manera.
Es que yo creo que siguiendo X religión no es como el hombre crea. Es que yo creo que si yo me porto bien, no es como el hombre crea. Es como Dios lo establece en su palabra. Su palabra es verdad. Y Dios dijo, a través del sacrificio de mi Hijo, van a obtener eterna redención. Mediante el cuerpo de Cristo, el sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Dios, a través de la fe, te ofrece el perdón de los pecados. Pero Dios no quiere que nada más nos quedemos ahí. Dios te habla de liberación. Dios te habla de hacer nuevas todas las cosas. Dios te habla que tu vida puede ser acompañada de la bendición del Señor. De dejar de ser cola y empezar a ser cabeza. Tener abundancia de bendiciones porque el único Dios verdadero está con nosotros. Lo que Dios hizo hace 3500 años de abrir el mar enfrente de su pueblo, nos habla, como les comento, de salvación. Y la salvación es a través de la fe en Jesús. Nos habla también de un nuevo comienzo. No importa lo que hayas hecho hasta este día. Lo que importa es la decisión que decidas tomar a partir del día de hoy. Podemos sentir muchas cargas, muchos pesos, y sé que me he comportado muy mal y he hecho tantas cosas. ¿Acaso Dios podrá perdonarme? Si el apóstol Juan, ya siendo un anciano, conocía muy bien al Señor. Él estuvo a los pies de la cruz. Él conocía su sensibilidad, conocía la clase de amor que tenía el Maestro. Dios hecho carne. Él estuvo a los pies de la cruz. Él vio cuando murió Jesucristo y también fue testigo que Dios le levantó de entre los muertos. Pudo abrazarlo, pudo escucharlo. Y ya siendo un anciano, en su primer carta, él escribió en 1 Juan 1, verso 8, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel porque siempre lo hará. Y Él es justo porque Él es el único con la autoridad. Nadie sino Dios, el único. Nadie puede perdonar pecados sino solo el Señor. Dios es fiel. Si tú decides creer en Jesús, Dios puede perdonar toda tu maldad. Dios nos habla de un nuevo comienzo al lado del Señor. Y número 3, a través de esta hermosa historia, cómo Dios abre el mar, Dios nos habla también de su protección. Cuando verdaderamente creemos en Él, Dios te libera. Dios perdona toda tu maldad a través de la fe en Jesús. Pero tienes que arrepentirte. El creer en Jesús implica que entiendes la gravedad del pecado y que decides tomar la decisión de dejar de hacer lo malo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Así establece el Señor. Tú tienes que arrepentirte de toda tu maldad. Dios te habla de un nuevo comienzo. Dios te habla de hacer nuevas todas las cosas. Pero tienes que creer en el plan de Dios, que es a través de la fe en Jesús. Y también, punto 3, Dios nos habla de su protección cuando creemos verdaderamente en Él. Solo piensa en Dios que puede abrir el mar. Piensa lo que Dios puede hacer con tu vida. Hay veces que nos sentimos que el agua nos quiere llegar hasta la cabeza, no vemos ninguna explicación posible, no vemos ninguna escapatoria con nuestros hijos. Pensamos que nuestro matrimonio ya está por terminar, que no hay opciones para que yo pueda salir victorioso del alcohol. ¿Quién me puede ayudar para dejar el cigarro? ¿Quién me puede ayudar para dejar de ofender con mi boca a los demás? Para dejar de comportarme de esta manera en mi escuela, en mi trabajo, en mi familia. A veces vemos los problemas tan grandes ante nuestros ojos. Mira, esta historia tiene que hacerse carne en tu corazón. Dios es grande. Dios es hacedor de maravillas. No hay nada imposible para Dios.
Recuerdo hace algunos años que un niñito de 4 años, que impresionante cómo Dios le hablaba a este niño, que sus papás no querían saber nada de Dios. Bueno, sus papás se acercaron gracias a él. Impresionante. Niño de 4 años. Tuve la oportunidad de hablar con él y le pregunté, oye, ¿cómo es Dios? ¿Saben qué me contestó? Solo una palabra. El niño de 4 años. Dios es grande. Un niño de 4 años con esa visión, como lo tuvo Moisés. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo ante las situaciones difíciles porque él veía a Dios en medio de cada circunstancia que atravesaba en su vida. A ver, ¿cuándo le vamos a creer al Señor? Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. ¿Puedes comprender que el único Dios verdadero está aquí? Está aquí. Y cuando salgas, Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo. Cuando vayas a comer con tu familia y se sienten y empiecen a servir la comida, Dios es el invitado especial. Dios siempre está ahí. Promesa de Dios. Y Dios cumple todo lo que promete. Y Dios también prometió, y nos lo dice esta historia, Dios nos habla de poder vivir bajo su protección. Pero tienes que creer con todo el corazón. Dios abre camino donde piensas que no hay solución, que no hay escapatoria. Dios tiene la última palabra. Puedes tener muchos problemas en tu casa, con tus hijos. Puedes, como en aquel tiempo, tener como oscuridad, no saber hacia dónde ir, no saber qué decisión tomar. No te preocupes. Ocúpate en establecer el reino de Dios en tu mente, en tu corazón. Todo lo demás, Dios lo promete, que vendrá por añadidura. Tienes que creer con todo el corazón en Dios. No puede llenarse de temor tu mente y tu corazón escuchando ideas de personas, inclusive personas que se dicen cristianas, pero que no viven bajo la sumisión del Señor. ¿Que las ves? Comiéndose las uñas, preocupados por todo. ¿Y a qué hora me voy a levantar? ¿Y a qué hora me voy a acostar? Y me toca ir a México. Y si me pasa algo en el coche, y si alguien se me acerca, a lo mejor vendía chicles, pero alguien se me acerca y yo soy, Señor, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Y mis hijos con quién van a estar? ¿Y qué va a pasar con ellos? Mira, Dios te habla de protección. Podrán caer a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra. A ti nada puede llegarte. Pero tenemos que apropiarnos las promesas de Dios. No hay nada imposible para el Señor. Nada. Nada imposible. No limites a Dios en tu mente y en tu corazón. Es impresionante la protección que Dios quiere que comprendamos. Debemos ejercitarnos, familia. Ejercitarnos. Así como te ejercitas en el gimnasio, o quieres sacar 10 en la escuela, pues tienes que estudiar todos los días, ¿verdad? Ser metódico, disciplinado, para poder alcanzar las cosas. Ahí está la clave del éxito. Pues de la misma manera debes ejercitarte para tener claro en tu corazón que no existe un mejor papá para nosotros que Dios. Yo lo creo, sí, pero tienes que ejercitarte. Ya vamos a verlo de manera práctica. Mira, toda la Biblia, todas las palabras que tú puedas estudiar en la Biblia, Dios dice, mira, ahorita son como instrumentos para el arado, pero tú tienes que transformarlos en herramientas de guerra, en armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cada versículo que leas, que te memorices, que estés todo el tiempo meditándolo en tu mente y en tu corazón, puede transformarse en un arma que te dará la victoria cuando lo necesites. Por eso tienes que ejercitarte. La palabra es como una espada.
la espada del Espíritu que te ayuda para obtener la victoria. Ejercítate, medita a profundidad en los versículos que Dios te habla para que comprendas, para que te quede claro, no existe un mejor Padre que tú, Señor. Eres un Padre amoroso. Y por su gran amor también te tiene que dar esto claro en el corazón. Dios es el mejor maestro que puedas tener en tu vida. No existe mejor pedagogo, experto en la educación. Y como dice la Escritura en 2 de Corintios 4, verso 17, se los voy a leer. Entonces, debes de tener claro en el corazón, Dios es mi Padre. ¿Por qué Dios escoge en la Biblia esta palabra, yo soy su Padre, ustedes son mis hijos? ¿Sabes por qué? Para que comprenda su amor. A todos los que verdaderamente creen en el Señor. Así escribió el apóstol Juan. Les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres familia de Dios? ¿Cómo te quiere tu papá y tu mamá? ¿Y cómo quieres a tus hijos? Dios dice, ahora son familia. Yo soy su Padre, ahora ustedes son mis hijos. Familia de Dios, familia espiritual. Un Padre amoroso, pero también es el mejor pedagogo que puedas tener para tus hijos, para tu vida, para seguir adelante en tu matrimonio. Y dice 2 de Corintios 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios permite situaciones difíciles en tu vida porque Dios te ama con todo el corazón. Pero ¿cómo puedes decir eso? Porque Dios te ama, porque a Dios le interesas, porque Dios no quiere que seas del montón, porque Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual, a cumplir altos propósitos suyos. Dios tiene puestas todas sus esperanzas en ti, la sal, la luz de este mundo. Dios no quiere que te conformes en solo venir y escuchar los domingos del Señor. Dios quiere levantarte, pero Dios te atrae muchas veces al desierto para hablar a tu corazón, para que puedas sensibilizar cada fibra de tu corazón, para que puedas ver cómo Dios abre el mar enfrente de tus ojos. Cualquier problema, cualquier situación, Dios la permite. Ejercítate. Los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, como el líder en Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana, Jacobo o Santiago, Santiago 1 verso 3, alégrense, el líder, alégrense cuando estén sumergidos en diferentes clases de pruebas, porque Dios las permite por amor, porque Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Dios se va a convertir en tu único enfoque. Tu vida ya nunca más será igual, porque a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. Ejercítate en esto. Dios es el mejor maestro. Esta leve tribulación, todo es temporal, Señor, pero mi corazón debe de estar en lo eterno, en lo que permanece por siempre, porque hay algunos que se sienten soberbios con Dios. Mañana te hago caso y a lo mejor te doy parte de mi corazón. No te ensoberbezcas con Dios. Porque mira, tu corazón empezó a latir cuando ni siquiera tenías una mente formada en el vientre de tu madre. Y también dejará de latir cuando tú no quieras. Dios establece el tiempo. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios te habla de liberación. Dios pudo abrir el mar que no podrá hacer en tu vida. Dios puede darte libertad. Dios puede darte un propósito eterno. Dios puede darte un nuevo comienzo para que ya no cargues con ningún peso de culpa. Y Dios también te habla de protección para ti, para tu matrimonio, para tu trabajo, tu negocio, para tus hijos. Para tus hijos. Sí, la situación está muy dura allá afuera, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está con nosotros porque hemos decidido, marido y mujer, yo y mi casa serviremos al Señor. Y Dios cumple
cumple sus promesas. Gloria a tu nombre, ejercítate. Cada versículo es importante. Son armas espirituales que Dios te da para tener la victoria, para que se las puedas transmitir a tus hijos. Esta leve tribulación, todo es pasajero, Señor, pero todo esto traerá una gran bendición para nuestras vidas. Ejercítate en creer que Dios es hacedor de maravillas. No importa el tamaño de tu problema, no importa lo que estés atravesando en tu vida, Dios tiene respuestas. Dios es liberación para los que decidan abrir su corazón al Señor. Y quiero terminar con estas 3 preguntas. Si quieres puedes cerrar tus ojos, pero escucha estas preguntas. Sé sincero contigo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde te encuentres. No es casualidad que estemos aquí. Hoy realmente te sientes libre. Hoy realmente te sientes libre. Estás pudiendo disfrutar de esa libertad que tienes en Cristo Jesús. Libre para amar, libre para perdonar, libre de la culpa, libre del odio, libre del temor, libre de la impureza, del conformismo. Realmente tu vida, o te sientes con esa libertad que Dios ofrece a través de la fe en Jesús. Todos pueden ser testigos hoy. Todos los que te rodean son testigos del nuevo comienzo en Cristo que ahora tienes, de tu nueva vida. ¿Realmente eres un testimonio vivo que Dios está contigo? Sin tus palabras, tu andar transformado da testimonio que eres hijo de Dios. Eres luz en este mundo. Cuando llegas a casa, tus hijos sonríen porque traes la presencia de Dios a la casa, o por el contrario se esconden porque ahí vienen los problemas cuando llegas a casa. Así te ven en tu trabajo. Cuando llegas, que la gente sonríe porque saben que tú eres diferente, que tú eres bueno, que siempre hablas con la verdad, que no eres capaz de llevarte nada del trabajo, del robo, que no consientes chismes, críticas, murmuración. O en tu iglesia, así es como te ven cuando llegas. ¿Cuál es el testimonio que tienes de vida con el Señor? ¿Es un testimonio correcto? ¿O tienes paz en tu corazón? ¿Vives lleno de paz en tu corazón, confiando en las palabras de Dios? Termino, familia, con estos versículos que Dios me mostró que se los tenía que decir a todos ustedes. Es palabra de Dios, está en Isaías 43, del 18 al 19. Escucha, porque esta palabra viene de Dios. Escucha, abre tu corazón. Ya no es tiempo de ensoberbecernos en contra de Dios, en contra de la verdad. Nadie tiene la vida segura. Dios te está dando una oportunidad. No importa el problema que estás atravesando, importa el profundo amor de Dios. Su palabra es verdad. Dios dice: yo tengo el poder para sanar, restaurar corazones, restaurar matrimonios, levantar a tus hijos. No te preocupes por nada. Yo soy el único Dios verdadero y estoy contigo. No hay nada imposible para mí. Dice el Señor: no os acordaréis de las cosas pasadas, porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. No traerás más a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, yo hago cosa mejor. Yo cambiaré tu corazón, yo trabajaré desde adentro. Pronto serás testigo de esa luz, testimonio vivo que Dios es real y que está con cada uno de ustedes. Dios abrirá camino en el desierto, como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará con tu vida. Abrirá camino en el desierto y vendrán ríos en la soledad. Hoy es el día de abrir tu corazón a Dios, de pasar ese mar
para llegar a apropiarte de la tierra, de la bendición que Dios te ha prometido. Dios mío, perdóname. Perdona toda mi maldad. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. El castigo que yo merecía por mi maldad recayó sobre Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Hoy creo en Jesús. Gracias, Padre, porque tú por amor te hiciste hombre y abriste tus brazos en esa cruz, derramaste cada gota de tu sangre para que yo pudiera cambiar a través de la fe en tu sacrificio, siguiendo tu ejemplo, para que tú puedas perdonar mis pecados y para que puedas levantarme con una vida diferente, con una vida con propósito eterno, con una vida en victoria, porque tú estás con nosotros. Padre, perdónanos. Creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, abre el mar enfrente de cada uno de nuestros ojos. Señor, gracias porque tu liberación ha llegado. Gracias, Señor, porque siempre viviremos bajo tu sombra y bajo tu protección. Gracias, querido amigo. Amén.